Y grabando, FENcast grabando. Estamos en tiempos de cuarentena, pre-recording esto que va a salir para el tiempo de Inktober, Drawtober, Painttober o como le quieran llamar. That being said, tengo un artista visual que no solamente le mete a lo que es character design, illustration, digital art, también tiene su propia línea de merch que ella hablará eventualmente. Pero dicho todo eso, first off, ¿con quién estoy hoy? Hola, hola a todos los que están escuchando FENCast, all the cool people, and my parents that I probably made them listen to this. Yo soy Gabriela, soy de Juntas Puerto Rico, soy estudiante de animación digital, and I'm honored to be here. Awesome. Gaba, te pregunto, Gabriela, ¿qué? In order to pay some respect to your parents. Gabriela Soto Mazol. Nice. Pues chica, first off, te pregunté antes de grabar, pero te pregunto again, ¿cómo estás? Estoy súper, estoy pompeada, pero también estoy nerviosa, pero I'm really excited. This is my first ever podcast. Es como que, oh my god, it's like a big deal. Don't worry, vamos a bregar chilling entonces. Nada, primero que todo, que es la pregunta más obvia, ¿cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales? Bueno, es que it's kind of not complicated, pero so I guess toda mi vida yo he dibujado, like siempre ha sido que ha venido súper, no como que I was born with it, pero my mom was always like very supportive of just me doing arts and crafts and drawing y cosas así. Y entonces toda mi vida pensaba que yo no podía hacer like make a life or a career out of art. Pues todas las personas, like, como que ese estigma de como que vas a ser artista pobre, you're gonna be a starving artist. So I thought, well, I can't do that because I don't want to be starving. Y entonces no fue hasta más o menos cuando estaba like en 11 en la escuela superior that I was like, I want to do this because I don't want to do anything else for the rest of my life. So ahí fue que le empecé a meter like duro a las artes visuales y al arte digital. Ok. Y entonces, like, asumo que as a kid veía mucho cartoons, maybe read some comics, watched a lot of movies. So te pregunto, like, ¿qué serie, movies, comics, artists, like, qué te inspiró cuando eras más pequeña? Obligado cuando era más pequeña, it was like manga. Me acuerdo que I really wanted to get like into anime and stuff, pero my parents were like, hold up, como que we're not going to let you go on the internet bien caro. So me acuerdo que mi papá me llevó to like un bookstore y me compraron como que this little set of like mangas for kids. And it was of this like magical fairy girl who was like powered by the like power of song y qué sé yo. Y me acuerdo, eso fue como que un big marking point para mí en mi vida, because I was like, yo quiero hacer esto. Y también, I really liked Marvel comics, aunque no era alguien que lo like, yo no like lo coleccionaba ni nada because I was a kid. Pero me acuerdo que anyone I can get my hands on, like, sabes, podía like, yo no podía entender nada, pero I would still like read it like 500 times. Y definitivamente Archie comics siempre fue un staple in my life. I always got them like when I went to the supermarket. Y hasta hoy, like, I still enjoy Archie comics so much. Que por si no lo saben, esta serie de Netflix que se llama Riverdale is actually inspired by the Archie comics series. But I promise that the Archie comics like series, like the original comics, aren't as batshit crazy as the Netflix series. Mm-hmm. Pero sí, definitivamente Archie comics también fueron algo that I was like obsessed with. So definitivamente como que comics was a big thing growing up. Nice. Ya que estás mencionando eso, manga wise, ¿estás leyendo mucho hoy o are you just too busy to stay up to date? ¿Cuáles serían algunos suggestions for beginners? I'm too busy to read mangas, sadly, or books in general, porque yo amo leer, pero estoy like dibujando and just doing so many other things que no me da tiempo, pero creo que honestamente one of my favorite series of mangas like ever son los de Sailor Moon. Like, they're really easy to digest, they're so fun, like el arte es tan bonito and so cute.
que definitivamente, like, si quieren como que, y si, ejemplo, muchas personas les interesa el lore de Sailor Moon, definitivamente, like, just read the Sailor Moon comics, lo puedes conseguir en miles de sitios online, like, free, and it's nice, lighthearted, super fun, y también, like, esto un poco, like, kind of a generic, pero it's not manga, but comic-wise, también, like, Scott Pilgrim Against the World son como que un classic, I dare say, for at least like Gen Z or like the generation before, que serían millennials, but like the later millennials. Esos dos comics, Sailor Moon and Scott Pilgrim, are like good for beginners, just fun, especially if you're like a teenager, young adult kind of vibe. Obligado. I would suggest the same. No he leído Sailor Moon, pero con Scott Pilgrim, I have it. Perfect suggestion for somebody who's a teenager right now. Dicho eso, how about series and movies that inspired you? Ooh, okay. Déjame pensar. So, obligado tengo que decir, I watched Avatar Last Airbender as a kid, y ahora ver el hype que tiene ahora makes me so happy, y como que he hecho fanart en estos días, because like, lo volví a ver and I just remembered my love for it. Me acuerdo que that was a very big, like, como que un punto en que, ¿verdad? Como que I was like, I want to do that, I want to do art. Viendo just like, como que everyone like firebending and waterbending, cosas así. So definitivamente Avatar inspired me. Pero también something that really inspired me other outside of like traditional media is like the internet community of art. Porque yo me metía y buscaba like Sonic the Hedgehog fan art when I was like 10. And I was like blown by everyone just making really like amazing things. Y definitivamente como que esa comunidad online like on Tumblr y eso fueron, ¿sabes? Como que my biggest inspirations like growing up. Okay, nice. Any artists in particular that you would like to shout out? Maybe from Tumblr or Instagram or what have you? So, hay esta artista that I'm like, yo digo que yo soy como que el creepy stalker de ella, because like, her name is Sass Millage. Y ella, when I started like looking into digital art, she was doing like a lot of Harry Potter fan art, and I'm a big fan of Harry Potter. Aparte de las burradas de J.K. Rowling, I really liked her work when I was like in middle school, high school. Y esta muchacha hacía un arte bien brutal de Harry Potter. Y entonces resulta ser like como que de vez en cuando I'm like, oh, I remember this artist, so I'm gonna go see what she's doing now. Y like la última vez que chequeé, ella hizo como que un concept art para un anuncio de como que like that was on like mainstream TV, que me acuerdo haberlo visto. No me acuerdo cuál, but I remember it was like the stop motion animation of this little girl like dancing and like with her dad. Y me acuerdo que yo lo vi and I was like, oh, that's so cute. Y cuando yo vi que ella fue quien diseñó los personajes, I was like, yes, this is how I want to be. So yeah, shout out to Sass Millage, even though she doesn't know I exist, but I think she's extremely cool. Nice. Ya que mencionas a Harry Potter, if there was ever a chance to adapt the books into an animated series, would that be like a life goal for you to be a part of that? Yes and no. Yes, porque my little like Harry Potter fan heart is like, that would be so amazing to make a series that's accurate to the books. Pero entonces también, I'm a very big believer, like, hay muchas personas que gustan separate the art from the artist, but for me that's very hard. Porque si, ejemplo, yo apoyo activamente at the art, then I'm supporting, like, como que it's like a chain reaction, that I'm supporting J.K. Rowling, and I'm not. Yo no estoy de acuerdo en lo que ha dicho estos días, no sé si está enterada, she's just been saying very transphobic things on Twitter, and I'm just like, please stop, you're making all of us look bad, you're making yourself look bad, pero definitivamente, si, it's not a dream of mine, pero si me dieran la oportunidad, I wouldn't say no, because like, obligado eso tiene que ser like, just so cool. Obligado, maybe hacen como que cada season es un book y cada season está hecho en 10 episodios o 13. Yes, algo que, sabe, una serie que sí, yo siempre he pensado, like, oh my god, animado sería brutal, is a book series called The Mortal Instruments by Cassandra Clare. Ya que salió la película hace poco, ¿verdad? ¿Qué? Que hace poco salió una película, pero como que it wasn't that well received. No, como que salió la película and then like it kind of flopped. Y entonces sacaron una serie
de las mismas personas que hicieron Riverdale, so we already know how that went. We're not going to talk about it because I get heated. Because, like, esa es mi serie, one of my favorite series, y ver como how it was butchered. And I was like, no, pero una serie animada sería just so nice because, like, it could really bring to life. Because it's very fantasy, like, vampires and werewolves and fairy children. And, like, como que animated, it would look amazing. Obligado, like, si a mí me dieran la oportunidad de como que me dijeran como que, mira, hazme un pitch de, ¿sabes? Take a book series and animate it, obligado sería esa. Because that just has such a nice, diverse world que se estaría, like, nivel Avatar The Last Airbender. Nice. Gaba, moviéndonos un poquito outside of visual arts como tal. Is there any other art form que has explorado or that you want to explore? Yes. So, yo soy como el arroz blanco, como te estar haciendo un poco de todo en todo un poco, en todos lados. And as of late, I've been experimenting a lot with embroidery in my free time. También, no hago, pero I also play the ukulele. So como que me gusta mucho la música, but I'm not that great at it. Pero con eso, like, I like to do it in my personal free time. Y también embroidery, I just think it's like a lovely, like, delicate craft. It's all like, I've been practicing it. None of the things I've done is good, but I'm proud. Asumo que también it's a relaxing one, right? Sí, como que definitivamente yo uso como que embroidery and music as like a way to like de-stress. Y también como que just like chill out. And just try something new, so it's very refreshing. También afuera de arte, I don't know if this is with arte visual o afuera de, pero I also really like como que to do, like, a mí me gusta como que hacer mi ideas de videojuegos, like, in my free time. Like, I'm like, oh, what if I made a video game about, like, a frog that can cook, o algo así. And lo apunto, maybe I'll do, like, a couple sketches to, like, just como que imagine it. But tengo como una libreta llena de, like, video game ideas. Y yo como que, come on, like, Epic Games, hire me. Or, like, no sé. De hecho, ya que mencionas eso, any top 3 video games that have inspired you? Ooh, that's a good one. Okay, so un videojuego que me ha inspirado, like, during my whole life ha sido, ¿cómo se llama? I have it on the tip of my tongue. Super Mario World. If I'm not mistaken, that's the one. Entonces lo juego en el Switch because, like, el Switch te deja tener, like, some old video games, and I was on the Game Boy Advance. And I had that game since I was a kid. Y el arte es súper lindo, la música está brutal, like, pure bops. Like, yo puedo escuchar horas de esa música y nunca cantarme. Ese ha sido un juego que como que really just, like, marked me. Y siempre es un juego that I always come back to. I'm a big fan of Animal Crossing, and I really love that type of game. Pero, like, hace unos años hacia atrás, como que I've been really, like, delving into indie games. Y obligado de indie games, Stardew Valley y Coffee Talk are, like, 2 of my favorite games. Okay, nice. So, si tuvieses la oportunidad, you would probably work with, like, a big company like Nintendo o con alguien como indie, like cualquier compañía who's starting up y eso. Indie obligado. Like, de hecho, because, like, working with a big video, like, no shame to people who work with big video game companies, like, power to them, that's great. Pero yo personalmente, ahora mismo, actually, it's exclusive. I'm working with an indie game company de aquí de Puerto Rico. Estamos en las first etapas de haciendo un juego, todavía estamos empezando, pero va a estar super cool. No lo he posteado en ningún lado, no lo he dicho en ningún lado, but, like, yeah, estén pendientes que cuando salen van a saber y va a estar brutal. Nice. ¿Va a ser como que un app game o va a ser, like, for a console? No, it's a PC game. Okay. Cool. Yeah. Cool. ¿Se puede decir algo sobre genre por lo menos o tampoco? ¿Sobre qué? El tipo de juego que va a ser, like, is it gonna be RPG or whatever? It's gonna be an RPG simulation game. Nice. Okay. Más nada porque they might fire you, so
I don't want to get you fired. No. No te preocupes. I'm not gonna get fired, pero es que tampoco quiero dar tanto, because then I'm gonna get everyone super excited, and then no quiero presionar al equipo. Yeah. Obligado. Now, regarding your creative process, yo sé que para cada pieza siempre va a ser diferente, pero por lo regular, ¿cómo se ve tu creative process normal y cómo se ha visto cambiado dado la cuarentena? Okay. My creative process, that's a good question. So, usualmente yo me inspiro mucho para mis piezas, para like characters y cosas así, por música. I listen to a lot of music in my free time. Y como que a veces escucho una canción and I just kind of visualize como que a character or an outfit o un escenario o algo así. Y entonces de ahí como que sometimes como que pongo la canción on repeat and I just start sketching it. Start sketching the idea. Busco referencia obligado, because like sometimes it's really hard to project that idea como tú quieras. O como que ejemplo, si in my head I'm like, okay, I want a model with like a big jacket o algo así, pues voy a pintar like big jacket y busco y pongo para y like in my canvas y pues lo utilizo referencia. Y entonces I start like I like to say that my like mi forma de dibujar es como que escultura, that I start with like a big scribble y después como que de ahí I start like sketching out, como que I start making out like lo que yo quiero. Es como que this big, porque mis sketches son bien messy, so de ahí saco como que las partes que se supone que salgan, like the arms, the face, todo eso, the clothes. Y entonces después de ahí it just like flows naturally, como que después de que hago el sketch y eso, trabajo el line art, que para mí eso es como que lo más tedioso, because like para mí como que yo soy very tedious with my line art, como que certain parts cannot have line weight or my head will explode. Like si una parte es muy gruesa, I will lose my mind. Y después, after I do the line work, eso es como que lo que más me toma tiempo. And then I color, and that's the funnest part, because personally, I just love making very bright drawings with lots of bright colors. Tampoco que te van a dar dolor de cabeza, but I really like that vibrance. Y después de eso, pues, pinto, y en verdad, like, muchas personas me preguntan como, like, usually, como que, how do you pick your colors? Y yo, mira, en verdad, I just go to Pinterest, y busco como que color palette, y entonces I just scroll for a while, I'm like, yep, that's the one, and I choose it, y sigo andando. And yeah, entonces, that's usually my art process. A veces, como que si es algo más serio, como, like, a shirt idea, or, like, a sticker, I'll sketch it a couple times. I'll leave it rest overnight, como que me voy a dormir o algo así, y después el próximo día lo veo otra vez, like, with fresh eyes, so that, like, ejemplo, pues usualmente cuando tú haces un dibujo, you think it's perfect, but then, like, once you see it, like, a day or two later, you're like, oh, there's a lot of things I could have fixed. So, si voy a hacer una ilustración para, like, Pichaera, que es my apparel brand, or for a sticker, para lo que sea, it usually takes like 2 or 3 days for me to have like the final design. Okay, gacho. ¿Y la cuarentena ha afectado ese proceso creativo de alguna manera drástica o positiva? Las dos. Both simultaneously, porque yo usualmente, like, como que I also get a lot of inspiration, como que, ¿sabes? Yo estoy siempre en la calle, por decirlo así. Like, I don't like being at my apartment all the time. So, como que siempre como que cuando estoy caminando a la universidad, al trabajo, o lo que sea, pues como que cojo pequeñas inspiraciones y cosas así, y al compartir con personas and stuff like that, I like gather inspiration. It feels like I'm constantly, I'm like a sponge. I'm like constantly absorbing stuff from others, como que si veo a alguien en la calle que tiene un piercing bien cool, I'll like keep it in my mind and use it for later. Y entonces ahora en la cuarentena, pues ahora como que lo que estoy viendo son los 4 paneles de mi apartado, de mi cuarto. It's like it really, like, the first month it like sucked the life out of me y casi no estaba produciendo, because I was like I literally cannot. Y también, like, estaba bien blah a principio de cuarentena,
Pero entonces después de un tiempo, I started publishing like my webcomic de Pichaera. Y ahí fue que like poco a poco I began finding como que inspiration in different ways que no salí. Como por videojuegos, or like yo no sé mucho de ver Netflix and stuff like that. So como que then I started watching more movies, more series y cosas así para poder obtener la inspiración que yo obtengo saliendo, yendo a la universidad, yendo al trabajo, a través de, like, from the comfort of my home. Ok, gacho. Entonces, casi ahora mencionaste a Pichaera. So, te pregunto primero cómo surgió the brand y cómo la ha ido desarrollando poco a poco. Pues, estaba pensando eso esta mañana, I was like, how, ¿sabes? Porque pensé como que, how did this start? Porque como que hasta a veces ni yo sé, pero, hablando claro, like, fue hace un año atrás, like, super honest, I was, in probably one of the worst situations I was, like, mentally. Y one day I just kind of started sketching y dibujé como que de gigante. I was like, yo, sería bien cool como que un de gigante que se pareciera a Bob Bunny. Like, that would be really dope. Like, that was just an idea I had in my head. So I sketched this de gigante, right? And I had like a small sketchbook, lo dibujé, and I was like, oh, that's pretty cool. That's pretty nice. I showed it to a couple friends. They're like, oh, that's pretty lit. Y yo, but he's like lonely, you know, like, yo estaba como que está solito, he needs some friends. Y pues como que entonces pensé como que hombre gigante, he needs Puerto Rican friends. So hice un cabezudo. Y después de eso hice al esqueleto con una pava, que es mi jíbaro. Y después como que I just kind of drew them a lot in my sketchbook in my free time, y lo ponía con diferentes outfits y cosas así. And I was just kind of like playing with the idea, en verdad, like no tenía ningún planes para ello. And then just one day, I like miré el diseño que hice de gigante, and I was like, this would look pretty cool on a shirt. Y yo como que, and I just kind of thought of that. Y entonces ahí me puse a pensar como que, wow, like, it'd be really cool to make some t-shirts, ¿verdad? Y como que de una línea así. It was just something that was like, eso era como que, like, weeks. Y yo estaba como que, I had that in my mind. It was like something that was constantly bugging me. Como que, wow, como que sería cool con este diseño hacer camisa, pero tirarme más camisa, pero que todos sean, like, ¿sabes? It was like one idea after the other, como que sea bien street style and trippy, pero like, que sea puertorriqueño a la vez. Y like, estaba tirando un montón de ideas, and I'll just write them down. Entonces, one day, antes de tirarme Pichaera, like, as a brand, yo vendía stickers, like, on my art page, like, just for fun. Y mi mamá me dijo como que, mira, wow, como que van a dar como que this little, like, charla, this little seminar para, like, entrepreneurs and stuff. And you're an entrepreneur, so you should go. And I was like, oh, like, that's lit. Y eso como que es gratis. Y ya tú sabes, el boricua escucha gratis y arranca. So I'm like, pues voy para allá. I'm like, what's stopping me? So fui, me acuerdo, eso era en Ponce. Y fui, and I was like, I did learn some stuff, pero también, because it was like how to create a business plan. Pero yo como que, I was like, listen, I just sell stickers at my university and call it a day. So efectivamente eso me abrió como que, wow, like, you can do more things than just selling stickers at your university. So me acuerdo que esa misma tarde, yo estuve, like, yo tenía mi sketchbook en mi bolso, because I never leave my house without my sketchbook. Y estaba como que en un café después de ese seminar. And I was just like, what should I name this brand? I was like, I should make this a brand. What should I name it? Y empecé como que sketching ideas. Y puse como que, like, pensé como que, ay, Pichaera, como que resuelvo eso ahorita. And después como que the little light bulb came out my head, like, Pichaera. That's a cool word. Y empecé como que Pichaera. Y puse Pichaera. And that was like, it just rolled off the tongue. Y yo, it's like que, point blank period. And that's where it all began. So that's how Pichaera was born. Y después de eso, I introduced because I was like, well, first, antes de como que hacer cosas like t-shirts or stickers and stuff, let me see, because hace tiempo yo no tenía tantos seguidores, so like, let me just see how my Instagram followers react to it. So posté los diseños, and everyone was like, oh my god, like, they look so cool, oh my god, everyone was like so in love con
I always felt like he's like the main character, the skeleton, which is Edwin. Everyone's like, oh my god, he's so cute, he's so cool. Y yo como que, okay, so people are really liking this. So como que I would keep on doing art of them here and there, y después como que lo dejé ahí. It was like on hold for a while. And then I started university. And me acuerdo que para un proyecto yo utilicé esa idea para desarrollar una historia para ellos. Y ahí fue que the things really came in course, que fue en ese clase fue comic design. And I had to make a comic. Y entonces mi profesora was like, okay, tienen que hacer like, para una asignación tenemos que ser un personaje puertorriqueño. And I'm like, I got this, because all my characters are Puerto Rican. So ahí fue que hice los primeros cómics de Pichaera. And like, como dije, como que people received it so well. Someone was like, oh my god, tienes que seguir. We love this. And that was what I wanted, because I just want, people to see themselves. Como que my problem growing up era que yo nunca vi like Puerto Rican media that I can relate to, que no era like the average Puerto Rican, siempre era como que very like glorified or like underplayed, like that was just how I grew up. Puede ser que haya lots of media out there that I didn't consume as a kid or that came out after, but that's what I wanted with this comics, and everyone was like really like, como que a tres personas venir donde me dice como que wow, como que I really see myself in your characters. They're just like ordinary Puerto Rican people. I was like, oh, like that's great, because that's what I want. So entonces cuando empecé ese cómic fue que me tiré la primera camisa, and it's all just, and then after that everything just kind of kept going. Y ahora voy a hacer mi segundo release en septiembre, so that's super exciting. And yeah, I just want to make Puerto Rican content that people can actually relate to and see themselves in. Que no sea this like super como que no sé, I always felt like growing up como que the Puerto Rican content I had was like, this is Juanita, and she está like making mofongo right now, and it just felt so like forced, and I wanted to make something that people my age and like in like their teen years and like más o menos mi edad, like young adults and teenagers can be like, wow, these are just like regular people like me, and I can see myself, and then I can laugh with them. And yeah, that's how so I, like me fui un ramble ahí, pero that's how Pichaera was born. Nice. Te pregunto, el comic, did you ever like sell it as well, o lo hiciste available online, o solamente fue para la clase? Yo lo empecé por la clase, but I have it online webtoon. I haven't updated it in a while, pero lo voy a hacer. Es que como que entre una cosa y la otra, I've just been like so busy. Pero yeah, I have it online webtoon, because like yo pensaba venderlo like en copia, like physical, but then I was like, no, I want everyone to have access to it. So está totalmente gratis en el app de Line Webtoon. Lo que hay un link en mi bio en Instagram por si alguien lo quiera leer. Hay un link en mi bio que está, ahí están todos mis links, pero va a de Pichaera Webtoon. Y just click it and you'll have access to all the comics up until now, porque todavía falta un montón. Nice. Como mencionaste, hay puertorriqueñidad en tus trabajos, so te pregunto, tú ahora mismo vives en Ajunta, me dijiste, y te pasas entre ahí y Ponce, so, ¿cómo esos dos pueblos tú los ves reflejados en tu trabajo? Pues yo honestamente, yo creo que en mi trabajo yo veo más reflejado el área metro, que como que Guaynabo, porque ahí es que yo estudio y tengo mi apartamento, y like the city of the story en Río Piedra, pero I can definitely see my adjuntas roots be reflected in the story, porque the main characters, Edwin and Carlitos, come from a small town and they moved to Río Piedras to como que follow their music dreams. Y that's definitely just me, a reflection of me, como que mudándome de Junta a Guaynabo para seguir mi sueño como artista. That like small town girl goes to the big city, but that's kind of what the story is, like small town boys going to the big old city to like complete their dreams. So I definitely see that part of my life in Ajuntas, entre Ajunta y Ponce being in the comic. Like that's how I integrated that.
Ok, gacho. Entonces, ya que estudias por acá, obligado tienes exposure a mucho de lo que está pasando en la escena. Y obligado por Instagram también estás viendo bastante. Eso te pregunto, ¿cómo tú ves la escena del arte visual, sea digital, ilustración, animación, what have you? ¿Cómo tú ves la escena puertorriqueña en ese aspecto y qué tú crees que le hace falta para que la gente se dé más cuenta? Honestly, it's growing so much and so quickly por lo que yo he visto that I'm like, whoa, this is like super awesome. Yo pienso que muchas personas no lo quieren creer, pero like la escena de arte puertorriqueña is alive and it's definitely on its way to like thrive. I think the main thing that's stopping us is la burocracia, sadly. Pero definitivamente, like, la escena aquí artística is growing so much and gaining so much, like, attention that it's super exciting porque a veces como que yo siento que tú decides estudiar arte y muchas personas aquí te van a decir, te vas a tener que ir para allá afuera. And even though there is truth behind those words, I do feel that it's growing so much that a lot of people are making their livelihoods here in Puerto Rico. And that's incredible. Like, that's super awesome. En verdad, yo creo que I think my main issue es que muchas veces, como que I feel that a lot of times, como que a lot of Puerto Rican artists don't get as much exposure as, like, others, because they don't have like these thousands of followers. But that's not just a Puerto Rican problem, that's just a problem in general. Porque a veces como que tú puedes ver un artista súper brutal y solo tiene como que 200 seguidores y esa persona puede hacer unas cosas bien espectaculares, but they don't get the same attention as the person who has 3,000 followers. But that's just how it is on the internet and in the artistic scene in general. En verdad yo creo que lo que hace falta, y ni tanto because I see it happening a lot, is us as artists apoyándonos uno al otro, like, you know, un montón. And thankfully, yo he visto eso mucho, so I think that we're on a very good road to just getting a lot of momentum in Puerto Rico. And worldwide también, because, like, yo sé que, like, obligado que I know a lot of people have noticed that aquí el puertorriqueño se sabe, a mí me encanta ver ahora en cuarentena, ver este montón de artistas, like, just doing so many things. Y yo sé que muchas personas, like, around the world se han dado cuenta, como que, mira, wow, Puerto Rico está it's thriving. It's really, like, picking up on the art scene, and that's amazing. Like, it honestly makes me so happy. Y ya que se nota el boom que está saliendo, especialmente desde María, se ha notado el boom bien brutal. Sí, and you know, it's amazing. Like, como que I personally love la generación que ahora mismo de la juventud puertorriqueña, because, like, we are just revolutionizing everything, and me encanta verlo. ¿Sabes? Es como que ¿sabes? Es que la juventud puertorriqueña, lo que a mí me encanta es que hace un hashtag para todo. Porque ahora mismo hay hashtags para sacar tu tarjeta electoral, that everyone's like, mira, saquen la tarjeta. Hay un trend para eso. Para lo de Ricky renuncia, ya nosotros todos vimos lo que pasó ahí. Me acuerdo que también, no sé si lo llegaste a saber, pero también entre la comunidad artística aquí en Puerto Rico se hizo como que se llama Quarantine Challenge, que era Character and Quarantine Challenge, que era puesto un montón de super cool artistas dibujándose en cuarentena con sus personajes. Ellos, like, there's so many amazing trends que la juventud puertorriqueña se inventa, que en verdad como que, ¿sabes? En par de años we're gonna be unstoppable, obligado. Como que, ¿sabes? Todo el mundo nos va a escuchar porque nos va a escuchar. Yeah, the sky's the limit, basically. Moviéndonos entonces, ya que mencionas el impacto del internet, algo que tuvo su impacto ahí fue Inktober cuando salió, y he visto que ahora mismo han habido hasta problemas por el hashtag. Pero, what do you think about the idea of it, like Inktober, Drawtober, Painttober, lo que vayan a hacer? What do you think about it?
Have you done it in the past? ¿Lo considerarías este año? What are your thoughts? I think Inktober is super awesome. Primero que todo, mirando aparte de lo que el escándalo bueno, para los que no saben, el que es como que entre comillas creador de Inktober, basically lo que hizo fue que le robó la idea a otro artista, and then he made it big, and then he wants to copyright it. Y entonces el artista que él le robó salió ahora, hizo un video diciendo como que mira, fulano es un robo de mí, here are all the receipts. Está súper bueno el video. Pero esa idea es so good, porque es como que, como dije, como que son estos challenges that I feel that really brings the art community together, y son de estas cosas que como que es like a group thing que todos nosotros disfrutamos. Yo sí he participado de Inktober anteriormente, pero honestamente, después de como 2-3 días, I'm just like, I'm tired, I'm done. Pero I have the belief de que si sigo participando todos los años, I'm gonna be able to complete it one year, porque un año hago un dibujo y ya, el próximo año hago 2, y así sucesivamente. So I believe, tengo la teoría de que según van pasando los años voy a hacer más y más dibujos hasta completarlo. Pero I have participated in Inktober y está super cool. Lo más probable este año no participe en Inktober como tal por el escándalo de ser artista, which is something like side tangent. A mí me encanta que la comunidad artística, like the moment they see like someone tracing or someone like copying o algo así, it's like ruthless. Everyone just doggy piles a la persona, y es algo que yo vi, ¿sabes? Es algo que tuve like clockwork. Como que una persona es como que mira, fulano like traced my drawing, y like clockwork, everyone's like report the account, y en verdad it's something really, like para mí es como que it's kind of funny to see, porque es como que the art community has no mercy, man. Pero obligado este año sí voy a participar de Drawtober. Estaba hasta pensando hacer mi propio prompt, my own prompt. Estaba pensando hacer como que Bunnytober, como que mi trademark, como que el conejo y cosas así. So I was thinking of making like a little prompt of like Halloween rabbits. I thought it'd be fun. Nice. Pero obligado, lo más probable de Drawtober o Drawloween, porque eso también existe, voy a participar, because we all love a good challenge and we all love Halloween, so like, why not? Yeah, obligado. Ese es el otro que se me ocurría, Drawloween. Entonces, ya que no probable te vas a tirar el reto, te pregunto, fuera de eso, ¿tienes algún otro proyecto que estés trabajando personal? Tengo obligado lo de Pichaera comic is an ongoing comic, sabe, eso es como que on my top priority list. Otro proyecto que tengo es el juego que había hablado anteriormente. That's something that hopefully, mi meta es que por lo menos para el final del año, antes que se acabe el año, you guys are gonna be able to see something. That's my goal, porque es que ahora mismo pues todo lo que estamos trabajando en equipo, porque no soy yo sola, todo lo que estamos trabajando somos universitarios, so we're all like very busy with like our own things, pero poco a poco vamos haciendo las cosas, and honestly como que that's the goal, para cuando termine el 2020, si termina, because like by the apocalypse really do be like coming at us, and I'm just like, sir, I don't need this energy right now. Yeah. Yo como que I don't need this right now. Y entonces, pero obligado para cuando antes que termine el año van a ver algo del juego y va a estar super cool. Just trust me on it. Y también Pichaera brand. I also like tengo unos proyectos, like I have a lot of releases planned, pero pues obviously I'm a one man show. So, como que todo esto está viniendo a mí, so I'm putting in a lot of work para poder, like, seguir outputting releases and t-shirts and stuff. Pero ahora mismo el proyecto que tengo abierto con Pichaera, the brand, es que estoy ahora mismo seteando el website, que está bien cool hasta ahora, y tirarme un par de camisas más, and, like, maybe even some other artículos de ropa. Nice. ¿Se puede conseguir ahora mismo? ¿Dónde se puede conseguir, like, parte del clothing y eso?
Para poder conseguir Pichaera merch, you can just DM me directly. I take orders through DMs. Me dices el size de la camisa, en qué color lo quieres. Yo te aviso si está en stock porque se me están acabando y I have to restock. Y de ahí hacemos la transacción. Nice, nice. That being said, smooth transition. Where can people contact you and Pichaera? Okay, so en todas mis redes sociales, yo cerré mi Facebook page because I got shadow banned a year ago por Ricky Renuncia, because I made a piece about Ricky Renuncia y un PNP se picó and I got shadow banned on Facebook for it. Pero en mi Instagram y Twitter son G_illustrations with one L, not with two L's. Fun fact, when I did esta cuenta arte when I was like in 11th grade y escribí illustrations mal y se quedó así. So now I'm just like, yeah, that's on purpose, guys. This is an artistic choice. It's a Puerto Rican Spanglish ahí, ese chavo. Exactly. Yo como que me being illiterate is an artistic choice. So yeah, en mi Instagram y Twitter pueden conseguir G illustrations con una L y Pichaera puedes conseguirlo on Instagram and soon on Facebook at Pichaera_shop. Perfect. Ahora, antes de cerrar la surprise question, que se la jugué a Snoop Dogg, me dijiste que la music plays a big part on your creative process. So, la pregunta goes as follows. Estás en una isla desierta. You have all your art equipment, sea la tablet, sea lápices, pinceles, what have you. You have all of it. Pero you can only take 3 albums with you. 3 discos. No playlists. You can do soundtracks. ¿Cuáles son esos discos? That's a good idea. So, yo escucho eso. So, voy a tener que llamarme 3 álbumes that cover all my range. So, yo creo que el primero obligado tendría que ser Sempiternal by Bring Me the Horizon. Pueden pasar años y todavía escucho ese álbum like it was the first time I listened to it. So, esa es la primera que me voy a llevar. La segunda que me voy a llevar, that's going to be a drastic change, va a ser Love Yourself Here, which is a BTS album. Yeah. Y el tercero, you know, el tercero, I'm just gonna go with like my old. ¿Sabes qué? El tercero va a ser Flower Boy by Tyler the Creator. Those are my 3 albums. I love the variety, especially that last option. Me encanta. Sí, es como que yo, ¿sabes? Muchas veces en Spotify te sale like on repeat, like a repeat playlist que son como que todas las canciones que te escuchas un montón. Y like the way that I can transition from listening to like this really bubblegum K-pop como que K-pop album y después like es la segunda canción es como que My Chemical Romance y Ya, entiendo full. De hecho, ya que menciona MCR, ¿prefiere Black Parade o prefiere American Idiot? Ya que los dos salieron por el mismo tiempo, and they are both basically rock operas to some extent. That's a hard question, but I definitely think obligado. I think I would pick like Black Parade. Porque it's just like, it's such a staple, man. Como que, literalmente, como que, yo pensé that I left like my emo phase, like, back, like behind me. Pero like, la cuarentena lo sacó, como que no, you're still emo trash, like, como que no lo niegue. Y como que todo, o sea, yo como que sí lo escuchaba like actualmente, like I would listen to like my occasional metal song, you know, like para la universidad, pero like ahora es como que, now it's como que, algo, te juro, like my mom's just like we thought we moved past this, Gabriela, and I'm like, I'm sorry, I can't control it. I can't control my undying attraction to Jared Way, like it's not my fault. No, I mean, también
Black Parade is a classic. So en verdad que, whether you were emo or not, ese disco es next level shit right there, so. Sí, yo como que, ¿sabes? Como que escuchándolo like years later, en verdad me hizo pensar como que, wow, these songs are still like, They're still amazing. They are basically like, yo lo diría como que the Queen's version of los 2000, I guess, en muchos aspectos. Pero, I don't know, there might be people who might disagree with that. Siento sería un YouTube video, I'd say like fight in the comments, like what's a alternative counterculture staple music like in the 2000s, like what is it? Is it Black Parade? Is it American Idiot? Is it I Write Sins Not Tragedies? ¿Sabes? Como que, you know, como que peleense en los comentarios, pero en un podcast no se pueden pelear, o sea, peleense en persona entonces, like, you know. Yeah. Después que they have good arguments, I'm all for it. I don't want to hear no bullshit. That being said, again, ¿dónde la gente puede contactarte, chica? Okay, so me pueden contactar en both Instagram and Twitter, G_illustrations with 1L. And on Instagram, you can find Pichaera merch and all updates regarding to my merch at Pichaera_shop. Y ahí me pueden encontrar, me pueden escribir. Escríbanme como si me conocieran, porque si son como que, hola, ¿cómo está? I'm gonna freak out. Tengo un montón de, muchas veces me escriben por Messenger para comprar camisa, but they start haciendo comercio, like, hola, ¿cómo está? Y yo aquí como que, why do you do this to me? I cannot hold up this conversation. Yeah. No, le dice, pues, estoy sobreviviendo. How about you? Not that Yo siempre, I always try to be like, I'm good, how are you? Como que, how was your day? Qué sé yo, but then like, como que después yo bien, y yo como que, okay, well, so you're gonna buy me like a t-shirt, or like, you just like coming to talk? Like, I don't understand. Yeah, te entiendo. Por eso es que prefiero que me escriban por Pichaera Shop, because I know you're here for business. Exacto, obligado. Now, that being said, primero que todo, antes de cerrar, thank you for saying yes to this. Segundo, siempre usa la mascarilla, siempre hand sanitizer or alcohol, lo que vaya a usar. Y tercero, siempre para adelante, chicas, siempre para fucking adelante. Thank you for having me, thank you everyone for listening. Como dijo Fen, pónganse su mascarilla, pónganse hand sanitizer, don't be racist, and save the USPS. Yeah. Perfect. Estamos set. Yay! Gabs, G_illustrations con una L. Pichaera_shop for brand, merch, what have you. Ella está trabajando en una tienda para Pichaera Shop, pero como quiera le pueden tirar por DM por ahí. That being said, Gabs, muchas thank you. We're done.